Bien, chicos, bienvenidos a la segunda sesión de la materia de comunicación oral y escrita. Soy la psicóloga Cintia Hernández y vamos a resumir lo que se vio en esta segunda sesión. Bien, hablamos sobre los niveles de lenguaje. ¿Qué son los niveles de lenguaje? Son el conjunto de estilos o maneras de comunicarnos a través del lenguaje. Bien. Ok. Dentro de estos niveles de lenguaje existen tres niveles importantes, que son como los niveles que engloban los otros subniveles. Entonces, los niveles que vamos a estudiar hoy va a ser el nivel subestándar, estándar y el nivel superestándar. Son tres niveles. Vamos a ir describiendo cada uno. El nivel subestándar se considera como el nivel menos sofisticado y el que precisa de menos conocimientos formales para emplearse. El uso de este nivel incurre en múltiples incorrecciones y modismos. Suele emplear formas abreviadas de las palabras y frases hechas, como, no sé, por ejemplo, vamos, en lugar de decir vamos para la casa, vamos para la casa. Ven para acá, vente para acá, ¿no? Y este tipo de abreviaciones que hacemos que realmente no tendrían que estar. Entonces, por eso nos dice aquí que la estructura es como, ok, no hay aquí, ¿no? Es el menos sofisticado. Y entonces utilizamos este tipo de contracciones en las palabras, ¿sí? No las completamos y no logramos como hacer una oración completa con las palabras adecuadas. Bien, o sea, con las palabras completas. Una frase completa con palabras completas, porque sí podemos completar una frase, ¿sí? Como lo de vente para acá, ¿no? O ven para acá, pero no decimos las palabras completas, entonces decimos vente para acá o ven para acá, entonces ya estamos abreviando las palabras. Ok. En este nivel subestándar vienen dos subniveles, que es la lengua vulgar y la popular. ¿A qué se refiere con el lenguaje vulgar? Este tipo de lenguaje se caracteriza por su gran sencillez y carecer de ornamentaciones. Muchos de sus términos no forman parte del diccionario y a menudo incluyen léxicos limitados, frases cortas, parciales, gran cantidad de vulgarismos y errores. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que entonces, ¿dónde está léxicos limitados? Vamos a suponer que no hay, por ejemplo, cuando estamos hablando de un objeto, del celular, entonces no hay congruencia entre el artículo y el adjetivo y el sustantivo. Entonces el objeto, que es este, pues es masculino, ¿no? El celular. Pero la persona que no conoce la estructura o que maneja este nivel de lenguaje vulgar, entonces dice, ok, la celular, o la refresco, o el tableta, ¿no? O sea, entonces no hay congruencia porque no hay una estructura realmente. Entonces, cuando decimos lenguaje vulgar no quiere decir que son puras groserías, ¿sí? Sí son, porque pues generalmente cuando uno escucha vulgar dice, grosería, ¿no? Pero no, ¿sí? No significa que sea eso, sino que no hay estructura en la formación de la frase que está diciendo la persona, y también hay contracciones en las palabras. La lengua popular, también llamado lenguaje del pueblo, forma parte del nivel subestándar. En este caso observamos un uso mucho más correcto y aceptado por la mayoría de habitantes, aunque poco informal y poco elaborado.
Aunque limitado en léxico, también presenta gran generatividad a la hora de hablar de los distintos constructos. Suele utilizar muchos adjetivos y proverbios, economizar las construcciones y oraciones. Generalmente este lenguaje popular, bueno, se trata de, ya no estoy hablando la celular, ¿sí? Ya estoy diciendo el celular está... Pero, ¿qué pasa? Que entonces comienzo a utilizar, no sé, la palabra güey, ¿no? Oye, güey, oye, carnal, oye, no sé, ¿no? Este tipo de palabras que se le pueda decir a un amigo en lugar de llamarle por su nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, o decir como algo coloquial, algo del pueblo, no sé, en este caso, en este contexto, podríamos decir, oye, pues viene, no sé, vamos, por ejemplo, frases hechas, ¿no? Que en una calenda dicen, se quema el rancho, ¿no? Por poner un ejemplo contextual, que significa quiero agua, ¿no? Entonces, estas frases son populares, ¿sí? Se utilizan en determinados, ¿sí? aspectos de la vida, ¿sí? Y son cosas que entienden las personas que viven, o que conviven en un mismo entorno. Entonces ya no estamos hablando de que no hay congruencia en la estructura, ya hay estructura, ya hay congruencia, pero ahora ya se hace como lo popular, lo que están aquí hablando las demás personas que me rodean, ¿bien? El nivel estándar, entendemos por nivel estándar aquel que la mayor parte de la población reconoce como correcto, sigue normas léxicas, sintácticas y morfológicas del lenguaje en cuestión, y sirve como base y ejemplo de cómo es un lenguaje correcto. Okay, dentro de este nivel vienen los otros dos subniveles, que es el lenguaje coloquial y el lenguaje culto. El lenguaje coloquial dice es la mayoría de la población usa en su día a día y de manera espontánea. Se trata de un lenguaje correcto y sigue las principales normas ortográficas, aunque pueden existir pequeños errores. Tiene bastante riqueza a nivel léxico y tiende a no ser florido ni ornamentado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya estoy hablando, ya no estoy diciendo como estas frases, no sé, del nivel subestándar, ya estoy hablando como un poquito más, más adecuado, ya puedo estructurar bien una oración, ya no estoy hablando nada más lo que me entiende los que están a mi alrededor, sino ya puedo hablar como con alguien que no vive conmigo, que no vive en mi contexto, pero me puede entender, que quiere decir que yo puedo estar hablando de algún tema en específico y esta persona me va a entender porque estoy utilizando palabras, ¿sí?, que no tienen no tienen como un sentido bastante difícil de entender, ¿bien? Entonces, este es el lenguaje coloquial. Dice aquí, no es florido ni ornamentado, o sea, no estoy diciendo como de las flores son para, o ¿cómo puedo decirlo? Como adorna, o sea, no adornamos las palabras ni utilizamos palabras como bastante estructuradas, ¿no? Como ya lenguaje de que no, pues estoy hablando de algo que tenga que ver con medicina, o que estoy estructurando una frase con palabras que solo entienden los de medicina. No, ¿sí? Únicamente son como palabras que estamos formando y que pueden entendernos las demás personas. El lenguaje culto es un subnivel del nivel estándar que implica un elevado nivel de corrección en todos sus aspectos. Posee características que lo acercan al nivel superestándar y en ocasiones lo sitúan en dichos niveles. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, en el lenguaje culto, ya existe más abstracción de la información, que quiere decir que generalmente quienes utilizamos el lenguaje culto
pues ya son personas que están estudiando una carrera, que terminaron una carrera, no por denigrar a los que no, en absoluto, únicamente estamos dando ejemplos de los niveles del lenguaje que existen. Entonces, las personas que ya tienen un poco más de grados de estudio, conocen más palabras, tienen más ejercitada la abstracción, el análisis, la conclusión de todos los temas. Entonces ya tienen como un vocabulario más extenso, ¿sí? Y es por eso que dicen que a veces se confunde como el culto con la parte del nivel super estándar, que es el siguiente nivel que vamos a ver. Y no lo voy a alargar mucho porque pues justamente no es sobre eso. Pueden ya emplearse palabras un poco más profesionales, un poco más complicadas para otras personas, ¿sí? Y en este nivel super estándar ya viene el nivel poético, el lenguaje poético y el lenguaje científico técnico. El lenguaje poético, pues bueno, es cuando estructuras tus oraciones para expresar tus emociones, pero con palabras, adornando bastante tus palabras, o tus frases. Y el lenguaje científico técnico es justamente cuando ya tienes como el conocimiento de una especialidad, ¿no? En alguna profesión, que ya manejas un lenguaje técnico en determinada área, ya sea ingeniería, medicina, psicología, psicopedagogía, lo que sea, o en administración, por ejemplo aquí. Entonces ya tienen como que una estructura, para ello. Bien, de ahí lo último, bueno, fue la parte del diálogo, de por qué es importante el diálogo. Pues justamente como decíamos en un inicio, las primeras la comunicación es poder enviar un mensaje. El diálogo es cuando ya hay emisor-receptor y después se vuelve un emisor y un receptor, ¿no? Entonces estamos dialogando, estamos igual dando un mensaje, pero ahora en el canal está el mensaje así, recibiéndose y dándose.